Bienvenidos a CTM Noticias, el espacio informativo de la Confederación de Trabajadores de México. Amigas y amigos trabajadores de México, soy Montserrat Curis y les doy la bienvenida a CTM Noticias. Hoy presentamos una edición especial, el recorrido por los primeros 100 días de gestión del maestro Tereso Medina Ramírez, al frente de la Confederación de Trabajadores de México. 12 estados recorridos de manera directa y una red nacional de federaciones, sindicatos y organizaciones que representan a más de 6 millones de trabajadoras y trabajadores. Una misma ruta, unidad, presencia nacional, fortalecimiento institucional y resultados que se traduzcan en bienestar para las familias trabajadoras. ¡Comenzamos! Todo comenzó el 24 de febrero en el Centro Banamex de la Ciudad de México. En el marco de los 90 años de la Confederación, la 17ª Asamblea Nacional Ordinaria reunió a las delegadas y los delegados de todo el país para definir el rumbo de una organización fundamental en la historia laboral de México. Fue un momento histórico e inédito para la vida institucional de una central obrera con 9 décadas de presencia en los sectores que sostienen el desarrollo, la estabilidad, al igual que la vida productiva y social del país. En este congreso, el maestro Tereso Medina Ramírez fue electo secretario general de la CTM para encabezar una nueva etapa de la organización obrera más importante del país. Esta nueva era se construye sobre principios que forman parte de la identidad setemista: unidad para avanzar como una sola organización nacional, lealtad, reconocimiento a su historia, a las instituciones y sobre todo a las y los trabajadores. Escuchemos las palabras del maestro Tereso Medina en este momento histórico ante delegadas y delegados de todo el país. Hoy me dirijo ante ustedes con 3 palabras que no son protocolo. Son verdad, orgullo, gratitud y compromiso. Orgullo de pertenecer a la Confederación de Trabajadores de México. Gratitud porque nadie llega solo. Llego con la mano extendida de millones de trabajadoras y trabajadores. Compromiso, compañeras y compañeros, porque esta encomienda la considero como una tarea histórica. Lo digo como lo que soy, obrero de base, con más de 4 décadas caminando junto a las y los trabajadores. Tras la asamblea, integrantes del Comité Nacional recién electo sostuvieron su primera reunión de trabajo con el maestro Marat Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, para abrir una ruta del diálogo sobre la nueva agenda laboral. El maestro Medina también participó en la sesión del Consejo Técnico del IMSS, en Morelia, Michoacán, como parte de la representación obrera en un órgano estratégico para la seguridad social de millones de familias trabajadoras, junto al maestro Zoé Robledo, director general de esta institución. La Confederación de Trabajadores de México es parte fundamental en la toma de decisiones en México. Por historia, por representatividad y por sus más de 6 millones de agremiados, ocupa un espacio indispensable en las mesas donde se define el rumbo laboral del país. Uno de los primeros temas tratados de manera directa fue la vivienda. De la mano con el Infonavit, el maestro Tereso Medina sostuvo encuentros de trabajo para impulsar el programa de vivienda para el bienestar y acercar este derecho a más familias trabajadoras. Programa impulsado por la presidenta del país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Como podemos apreciar en las siguientes imágenes, que corresponden a la presentación de los desarrollos habitacionales en Veracruz y Yucatán respectivamente, mismas que fueron encabezadas por el director general del Infonavit, el ingeniero Octavio Romero Oropesa, con la presencia de trabajadoras y trabajadores de esos estados, al igual que de autoridades laborales. Estos proyectos reflejan el compromiso real del instituto y la suma de esfuerzos en conjunto con la CTM, avanzando en uno de los derechos fundamentales de la clase trabajadora, el acceso a una vivienda digna. La agenda institucional también abrió espacios de diálogo con organismos e instituciones fundamentales para la vida laboral del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,
El Senado de la República y la Secretaría de Economía fueron parte de esta ruta de trabajo. Cada encuentro respondió a un mismo propósito: asegurar que la voz de las y los trabajadores esté presente en los espacios donde se analizan, construyen y acuerdan las decisiones que impactan su vida cotidiana. Con la CONASAMI, el eje fue la defensa del salario y la necesidad de que los incrementos se traduzcan en bienestar real. Con la CONSAR, la atención se concentró en el ahorro para el retiro y en una tarea necesaria e imprescindible: la localización de más de 17 millones de cuentas individuales de Afore no reclamadas, para que esos recursos sean identificados y regresen a las y los trabajadores. Con la Suprema Corte, el diálogo con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, reafirmó la importancia del Estado de Derecho y de una justicia laboral cercana y efectiva. En reunión con el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, uno de los temas centrales fue la defensa del empleo mexicano y la participación de las y los trabajadores en el marco del TEMEC. Con el maestro Marat Baruch Bolaños López se consolidó una agenda de coordinación permanente para atender los principales retos laborales de esta nueva etapa. Uno de los momentos más relevantes de estos primeros 100 días fue la conmemoración del Día Internacional del Trabajo junto a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Trabajo y Previsión Social, el maestro Marat Baruch Bolaños López, integrantes del Gabinete Federal, representantes de organizaciones sindicales y actores relevantes del mundo del trabajo. En este encuentro, la CTM refrendó su papel dentro del movimiento obrero en el país y su compromiso con la construcción de mejores condiciones para las y los trabajadores. Veamos el mensaje del maestro Tereso Medina en este evento. Debo empezar por reconocer a nombre de los trabajadores a nuestra presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que también igual debemos coincidir los trabajadores, sindicatos y líderes de México, que en efecto, a partir de la puesta en marcha de la Cuarta Transformación, se ha tenido como beneficio el desarrollo en la protección de los derechos laborales y humanos de los trabajadores y sus familias. Durante sus primeros 100 días, el maestro Tereso Medina llevó el mensaje de la nueva era de la CTM a distintos puntos del país, acompañado por integrantes del Comité Nacional y por liderazgos que representan y atienden diariamente a la base trabajadora. La primera gran gira tuvo lugar en Quintana Roo, una entidad estratégica para el turismo, los servicios y la generación de empleo. Ahí el maestro Tereso Medina participó en la 90ª Asamblea General Ordinaria del CITATIR, encabezada por su secretario general nacional, Ernesto Arellano Pérez. También sostuvo encuentros con integrantes de la Federación de Trabajadores de Quintana Roo, que encabeza José Isidro Santamaría Casanova, al igual que con Salvador Fernando Martínez Gutiérrez, líder del sindicato gastrohotelero y secretario general adjunto de la CTM, y con representantes sindicales empresariales de la industria turística de la región. En esa jornada también hizo acto de presencia la gobernadora Mara Lezama de este estado, sumando al mensaje de unidad y trabajo reforzado en Quintana Roo. En Aguascalientes, la agenda se vinculó con el derecho laboral y la formación jurídica, mediante la participación de la 65ª Asamblea Nacional de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Durante esta primera visita, el maestro Tereso Medina también sostuvo un encuentro con José Alfredo González González, secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes y secretario general adjunto del Comité de la CTM. Por otra parte, en Coahuila, particularmente en Ramos Arizpe, el trabajo se concentró en la industria automotriz y manufacturera. El maestro Tereso Medina dialogó con delegadas, delegados y trabajadores de plantas estratégicas y dio seguimiento a procesos de revisión contractual. En Veracruz, la agenda volvió a colocar en el centro de la mesa la importancia del derecho a la vivienda. Junto con el director general del Infonavit, el ingeniero Octavio Romero Oropesa, Víctor Manuel García Trujeque, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Veracruz y subsecretario de Trabajo de la CTM, así como integrantes del Comité Nacional,
el maestro Tereso Medina participó en la presentación de desarrollos habitacionales destinados a las y los trabajadores. Pasando al estado de Guanajuato, la agenda tuvo un marcado sentido productivo y sindical. El maestro Tereso Medina sostuvo encuentros con la Federación Regional de Silao Romita y con el sector automotriz, junto a Alejandro Rangel Segovia, Hugo Varela Flores e integrantes de las dirigencias regionales y del Comité Nacional, fortaleciendo la unidad y la coordinación en favor del empleo formal y del desarrollo industrial. Como parte de esta gira por Guanajuato, en el marco del Día Internacional del Trabajo, el maestro Tereso Medina sostuvo un encuentro con la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo, junto a Alejandro Rangel Segovia, Hugo Varela Flores y otros liderazgos sindicales y trabajadoras y trabajadores de la entidad. Así se vivió esta jornada. Amigas y amigos, integrantes de la amplia estructura sindical de la Confederación de Trabajadores de México, aquí en Guanajuato. Todos unidos para conservar los empleos de Guanajuato y que lleguen más. Todos unidos para garantizar certeza mediante la práctica de la estabilidad laboral, para que se genere más confianza y podamos tener aquí más empleos para más trabajadores que los están esperando. Y todos unidos, los sindicatos y empresarios, para que veamos que el mejor camino para poder ser competitivos y productivos es la educación integral. En Coahuila, el maestro Tereso Medina sostuvo diálogo con el gobernador de la entidad, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, y participó en actividades conmemorativas junto a importantes actores del mundo laboral de este estado. En Nuevo León, y acompañado del secretario general de esa federación y secretario general adjunto del Comité Nacional Setemista, Ismael Flores Cantú, el maestro Tereso Medina vivió una gran jornada de unidad sindical en un encuentro con nuevas generaciones de liderazgos, encabezadas por Fernando Flores Santillán, secretario de Acción Juvenil de nuestra central. Otro momento relevante de esta etapa fue la participación del maestro Tereso Medina en la macro revisión del contrato colectivo de trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Alimentos y las Bebidas, encabezado por José Cruz Medina Ramírez, en la empresa Lala. Acompañado por integrantes del Comité Nacional, reconoció el resultado de una negociación construida mediante el diálogo responsable entre trabajadores, empresa y sindicato que fortalece el ingreso, brinda estabilidad laboral y beneficia a miles de familias trabajadoras en distintas entidades del país. La gira también llegó a Yucatán, Sinaloa, Querétaro y Durango, donde el maestro Tereso Medina fue recibido por las dirigencias estatales encabezadas por Luis Briceño Contreras, Elías Muñoz Vega, José Cruz Araujo Ávila y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, respectivamente, así como por líderes sindicales y representantes de las organizaciones anfitrionas. En Yucatán, la agenda se enfocó en la vivienda para el bienestar y el diálogo con los sectores productivos. En Sinaloa, se abordaron la revisión contractual y el fortalecimiento de las organizaciones locales. En Querétaro, los encuentros reafirmaron el llamado a la unidad nacional y al fortalecimiento de nuestra confederación. En Durango, junto con Ricardo Pacheco Rodríguez, dirigente de la Federación de Trabajadores del Estado y secretario de Educación, Capacitación y Adiestramiento de la CTM, e integrantes del Comité Nacional, la gira incluyó la visita a una planta, el diálogo directo con las y los trabajadores, encuentros con organismos empresariales y participación en medios locales. A esta presencia se sumaron actividades con federaciones y liderazgos de otras entidades. Cada federación, cada sindicato y cada dirigencia local representa una realidad productiva distinta. Para la CTM, la defensa de los derechos de las y los trabajadores también implica participar en los espacios donde se habla de inversión, productividad, empleo formal y desarrollo económico. En estos primeros 100 días, el maestro Tereso Medina participó en encuentros con algunos de los principales representantes del sector empresarial del país, entre ellos Sergio de la Maza Jiménez, presidente de Canacero, José Medina Mora y Casa, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex. Ante estos representantes empresariales, la posición de la CTM fue clara. El crecimiento económico y la inversión deben traducirse en empleos dignos, salarios justos, capacitación,
productividad y estabilidad laboral. Entre los encuentros con el sector productivo también destacó el diálogo con representantes de Grupo Carso y con el ingeniero Carlos Slim Elú, en torno a la inversión, el empleo y el desarrollo económico de México. La presencia territorial se complementó con una comunicación permanente desde la sede nacional de la CTM. Federaciones, sindicatos y dirigencias de distintas regiones acudieron a la Casa de los Trabajadores de México para revisar sus agendas, fortalecer la coordinación y mantener un diálogo directo con el Comité Nacional. Uno de los primeros encuentros de esta etapa fue con la Federación de Trabajadores de la Ciudad de México, encabezada por su secretario general, Alfonso Godínez Pichardo. Durante esta reunión, sus integrantes refrendaron su respaldo a la Unidad Nacional Setemista y el compromiso de trabajar junto con la nueva dirigencia en favor de las y los trabajadores de la capital. A este encuentro se sumaron reuniones con federaciones y sindicatos de distintas entidades y ramas productivas. Estas jornadas reflejaron una misma dinámica: escucha, coordinación, seguimiento a las necesidades de cada organización y fortalecimiento de la vida institucional y unidad nacional de la Confederación. La sede nacional también recibió a liderazgos que representan ramas fundamentales para la vida productiva del país: industria, energía, transporte, comunicaciones, servicios, alimentos, cultura y muchas otras actividades. En nuestra sede nacional, en el lobby del Auditorio Fernando Amilpa, se celebró la primera gran reunión del Comité Nacional, encabezada por el maestro Tereso Medina como secretario general de la CTM. Acompañado de federaciones y sindicatos nacionales, se hizo un llamado a fortalecer la unidad, mantener en el centro de cada acción a las y los trabajadores, quienes son nuestra razón de ser, y consolidar la vida institucional de la Confederación en todos sus niveles. Durante estos primeros 100 días, la CTM impulsó una agenda concreta sobre asuntos que inciden directamente en el ingreso, el tiempo, la seguridad y el futuro de las y los trabajadores. Primero, el fortalecimiento del ingreso y del salario. Para la CTM, los incrementos salariales deben traducirse en bienestar real. Por ello, se ha planteado eliminar el ISR aplicado a percepciones como el tiempo extra, el aguinaldo, las vacaciones y el reparto de utilidades para que estos ingresos lleguen de manera íntegra a quienes lo generan con su trabajo. Segundo, el ahorro para el retiro. La Confederación ha señalado la importancia de localizar más de 17 millones de cuentas individuales de Afore no reclamadas, porque esos recursos forman parte del patrimonio laboral de las y los trabajadores. Tercero, la salud y la seguridad social. Hablar de trabajo digno también significa garantizar hospitales, medicamentos, atención oportuna y servicios de calidad. Frente a estas necesidades, la CTM reitera su compromiso firme de impulsar acuerdos, sumar esfuerzos con las instituciones responsables y contribuir a que la seguridad social responda de manera efectiva. Cuarto, la vivienda. De la mano del Infonavit, la CTM ha impulsado que la vivienda digna sea un derecho real y accesible para las familias trabajadoras. Quinto, la jornada laboral de 40 horas. La posición de la Confederación ha sido avanzar hacia mejores condiciones de vida con responsabilidad, cuidando que la transición se proteja empleos, salarios y estabilidad en los centros de trabajo. Sexto, el TEMEC y la competitividad de México. Ante el periodo de revisiones del tratado, la CTM remarca su compromiso de impulsar, desde el ámbito laboral, el cumplimiento de los acuerdos y las acciones que corresponden a nuestro país. La participación de las y los trabajadores será fundamental para fortalecer el empleo formal, los derechos laborales y la productividad, y contribuir a una relación comercial equitativa entre México, Estados Unidos y Canadá. 100 días de presencia, diálogo y trabajo en favor de las y los trabajadores. Una etapa que ha fortalecido la relación con las federaciones, los sindicatos, las instituciones, las autoridades y los sectores productivos del país. Ese es el balance de la nueva era de la CTM, una confederación que honra su historia, fortalece su vida institucional y avanza con unidad, lealtad, justicia y libertad. Bajo el liderazgo del maestro Tereso Medina, la CTM reafirma que su razón de ser se encuentra en cada trabajadora y trabajador, en la defensa de sus derechos
y en la construcción de mejores condiciones para sus familias. Yo soy Montserrat Curis, gracias por acompañarnos. Fue un placer estar con ustedes en esta primera emisión de CTM Noticias. Hasta la próxima.